Bueno, Crotz lo que nos dice es que la pregunta antropológica, que es la pregunta por lo humano, se ha dado a lo largo de la historia, en los encuentros culturales. La pregunta antropológica va a tener una especificidad, que va a ser que se pregunta por la igualdad en la diversidad y por la diversidad en la igualdad. Crotz nos remite a un problema de identidad y de diferencia humana, que implica preguntarse por los aspectos singulares y por la totalidad de los fenómenos que implica la alteridad. Implica preguntarse por las condiciones que hacen posible el significado de la alteridad y preguntarse por la posibilidad de hacer inteligible al otro. O sea, tratar de cómo hacer para entender al otro, a eso se refiere con inteligible. La pregunta antropológica se va a dar en el contexto de contacto cultural. Por ejemplo, él da ejemplos del encuentro de grupos humanos en el Paleolítico, nos da los ejemplos de los viajes de, de colonización, de la interculturalidad que se da en esos viajes de colonización y en la expansión imperial. Esos son ejemplos que nos da Crotz de cuándo se produce la pregunta antropológica. La antropología se empieza a estudiar en el siglo XIX con el estudio de comunidades primitivas en un contexto europeo en la revolución industrial de los estados liberales. Cuando nos preguntamos por la alteridad, vamos a tener determinadas características que van a demostrar su especificidad. O sea, las características de la alteridad es que tenemos que experimentar lo extraño, experimentar lo que no es nuestro, sumergirnos en lo que es diferente a nosotros. Que lo extraño no es diferente, sino que es un otro. Y que el otro es un portador de una cultura. O sea, ese otro o eso otro va a tener una cultura. Nos dice que experimentar lo extraño no es posible si no nos extrañamos por nuestra propia cultura también. O sea que tenemos que tratar de extrañarnos por nuestra cultura, de pensar, de estudiar nuestra cultura para poder estudiar y extrañarnos por las culturas de los demás. Nos dice que la alteridad no es posible sin el etnocentrismo. ¿Qué es el etnocentrismo? Es emitir juicios de valor sobre otra cultura en comparación con la cultura propia. O sea, que vamos a comparar otra cultura con nuestra propia cultura. Y la alteridad es un proceso histórico que se contextualiza en el tiempo y el lugar en el que nos encontramos. Dependiendo del momento y dependiendo de dónde estamos, que va a determinar la alteridad. Luego, Yami, vos si quieres ir agregando algo, agrega, no sé si tendrás algo. Bueno. Bueno, yo supe darle un ejemplo a Pablo, me acuerdo que me había preguntado, cuando te decía que, bueno, que era lo que era la alteridad, cuando nosotros como que nos interesamos por el otro, por la otra cultura. Por ejemplo, es como yo le decía, bueno, yo soy de una cultura y mi cultura, por ejemplo, es un caso X, no es que sea así, pero por ejemplo, a mí me gusta el color rojo y ponerle la cultura, suponete de Vi, se interesa por el color amarillo. Entonces yo me voy a decir, bueno, pero en realidad la cultura de Vi también se interesa por los colores, pero es diferente. Entonces, ¿por qué tiene la misma similitud de interés, pero es diferente en el grado del color, por ejemplo? Entonces yo voy a tener como una vista y me voy a empezar a interesar por la cultura del otro, porque veo que tiene algo en común, que es un color, pero es diferente en otro sentido. Entonces eso es lo que me va a llevar a lo que es la pregunta antropológica y a la alteridad, que es el interés sobre la otra cultura. Genial. Bueno, paso. Chicas, yo tengo una pregunta. Sí. En la página 8, al final, dice que la alteridad es lo diferente, la experiencia de lo extraño. Y del otro lado, dice que la alteridad
no es cualquier clase de lo extraño. Sí. ¿Cómo sería? Porque acá como que se está Claro, ahí dice, contradiciendo. No se te proporcionar la ha escuchado, experiencia. ¿Cómo? no se te ha escuchado, digo. Ahí se escucha. Sí. Por ejemplo, en la parte que dice, proporciona la experiencia de lo ajeno, de lo extraño propiamente dicho. Y dice que, o sea, es como que te dice de que no es tan lo extraño, extraño, no es que te voy a decir, wow, es muy diferente, como recién decía, no es que te vaya a decir, qué diferente que es, ¿por qué? Porque algo tienen en común, pero tienen algo, diferentes aspectos que nos va a hacer ver extraño, pero no es que sea, no sé, por ejemplo, es como que yo le diga, sos de otro planeta, por así decirlo, porque no Claro. compartimos. No es que vamos a hablar de cualquier extraño, o sea, como cualquier cosa extraña, sino que vamos a hablar de un otro que, de un otro que es un otro, o sea, que no es algo diferente, sino que es un otro, que tiene otra cultura, de otra cultura, vamos a hablar de culturas extrañas, no vamos a hablar de un objeto que encontramos que es extraño, vamos a hablar de culturas extrañas. Claro, lo que acá te dice es que dice, se dirige hacia aquellos seres vivientes que nunca quedan tan extraños, como todavía lo que da el anima, dice que cualquier clase de lo extraño y ajeno, dice, alteridad no es, pues, cualquier clase de lo extraño y ajeno. Y esto es así porque no se refiere de modo general, como decimos recién, y mucho menos abstracto a algo diferente, sino siempre a otros. Claro. Ese O es el sea, pedazo. como que se refiere a otras personas, básicamente eso sería. Claro, otras culturas. Claro, listo. Y en la página 6 dice que Levi Strauss habla sobre el modo utilitario o pensamiento rudimentario. Yo sé que esa pregunta sí estaba en el parcial, pero no la entiendo, no sé qué quiere decir modo utilitario. ¿Vos sabés, Yami, eso? Pues la verdad que no me acuerdo del modo utilitario. Lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Acá está. Dice que Levin Strauss dice que no existe ningún motivo para suponer una correlación necesaria o incluso solamente predominante entre sencillez tecnológica o casa o recolección y capacidad del habla y del pensamiento rudimentario u orientado exclusivamente de modo utilitario. Ese creo que habla de los que son los viajes. Claro, porque él menciona proponer elementos para utilizarlos para conocer a las culturas. Creo que por ahí va el utilitarismo, de cómo puedes utilizar lo que tienen las otras culturas para conocerlas. Claro, porque te dice que el estudio de Es tales... modo utilitario, que nos dice el pensamiento rudimentario o orientario exclusivamente de modo utilitario, que quiere decir que nos decía que en esas culturas el pensamiento utilitario va a ser el pensamiento que solo, o sea, las personas de ese momento, de esa época, se movían solo por la utilidad de las cosas, ¿entienden? No veían más allá, no tenían un pensamiento más allá de la propia utilidad de lo que estaban, de las cosas. De los Claro, y ponele, Levi dice que el estudio de tales pueblos, empero, proporciona elementos útiles para el conocimiento de la época más temprana de la historia humana. O sea, como que utilizaba esos elementos para conocer esa cultura y esa época de la historia en la que estaban pasando. Claro, ¿ves? Porque, ¿qué es lo que estudiaban? Estudiaban la sociedad cazadora-recolectora. Entonces, ¿qué hacen ellos? Esa sociedad se dedicaba a estudiar la naturaleza o a observar la naturaleza para cómo poder utilizarla ellos, ¿entiendes? ¿Cómo voy a utilizar yo la naturaleza a mi favor? Por eso es un pensamiento utilitario o rudimentario, porque o sea, lo que ellos hacían era cómo sobrevivir, cómo utilizo los elementos que me da la naturaleza para sobrevivir.
Por eso por eso es el modo utilitario. ¿Qué me resulta útil a mí para sobrevivir en ese momento? ¿Se entiende? Sí, gracias. Sí, lo central de la pregunta antropológica es la alteridad. Es preguntarse por la igualdad entre la diversidad y por la diversidad en la igualdad. O sea, ¿a qué se refiere cuando hablamos de igualdad en la diversidad? Lo que decía Yami, que el otro puede ser diferente, pero no va a ser del todo diferente, sino que va a ser un poco parecido a mí. Va a tener algo en común conmigo, pero de otra forma, de una forma diversa. Bueno, después... Y en la página 7 me sale sobre la alteridad experimentada. ¿Qué sería eso? La alteridad experimentada. A ver. ¿En qué parte está? Así lo leo bien. Está en el primer párrafo. Ajá. Interés ver como lo propio que le es familiar a uno. Alteridad experimentada es lo que yo experimento como alteridad, ¿entiendes? O sea, no es que es un concepto la alteridad experimentada, sino la alteridad que yo experimento. A eso se refiere con alteridad experimentada. Lo que yo experimento como alteridad, como lo propio que le es familiar a uno, nos dice, a ver. Ahora, por este problema de identidad es la pregunta por los aspectos singulares y por la totalidad de los fenómenos humanos, tanto la alteridad experimentada. ¿Qué significa la alteridad experimentada? O sea, lo que experimento del otro, lo diferente, lo otro a mí, la otra cultura, como lo que es familiar para mí, como mi propia cultura. A eso se refiere, o sea, está hablando de alteridad, de la misma alteridad que vos conoces, no es otra alteridad, sino que la que yo experimento, ¿entiendes? No hablamos de cualquier alteridad, sino la que yo experimento. Alteridad experimentada por la persona que está hablando o escribiendo. Si vos dices, ¿cuál es mi alteridad experimentada? Es la alteridad que vos has experimentado, el otro que vos has investigado, el otro al que vos le has hecho la pregunta por lo antropológico. Y después, bueno, si ya tienen otras preguntas sobre Crotz, o pasamos a Boivin. Yo tengo una más. Sí. Y en la página 9, cuando habla de tripolaridad y bipolaridad, ¿eso lo toma o...? No le des bola a eso. Ah, bien, listo. O sea, a ver, no les van a tomar todo lo que está en el texto, ¿entienden? Ustedes tomen lo que es más importante. ¿Qué hace la profe? La profe nos da textos con referencia a las cosas que nosotros vamos a ver, lo que nosotros necesitamos saber. Pero no es que va a hablar no es que vamos a tener que sabernos todo el texto de memoria, porque nosotros lo que tenemos que hacer es comprender, hacer una lectura comprensiva sobre el texto y extraer del texto lo que resulta de interés para lo que estamos estudiando nosotros, ¿entienden? Vi eso que me preguntan de la patria matria, ¿no era lo propio de uno? ¿En dónde estaba eso? Aquí. Nos dice, para el observador, el viajero o incluso el lugarteniente, las situaciones de contacto cultural pueden convertirse en lugar para la ampliación y profundización del conocimiento sobre sí mismo y su patria matria, más precisamente sobre sí mismo como parte de su patria matria, y sobre su patria matria como resultado de la actuación humana, o sea, siempre de su propia actuación. Hace referencia a lo que es propio de uno, como por decir mi patria, por así decir. O sea, es propio de uno. Claro. O sea, como sabemos qué es la patria o qué es la matria, es lo mismo, pero nada más que con diferentes palabras, digamos. También es un término que se utilizaba mucho en los pueblos indígenas, por eso capaz que lo menciona, a la patria matria, porque, bueno, ellos también tenían no solamente patria, digamos, con
con el poder, digamos, en los hombres, sino también tenían matria, porque tenían cuando tenían una nación en donde se basa en la mujer. Por eso habla de patria-matria, porque puede ser cualquiera de los dos. Y es lo propio de uno, su propia patria-matria. ¿Se entiende? ¿Pasamos a Boivin et al o tienen otras preguntas sobre Crotts? Vivo, ¿diste lo que era el etnocentrismo? Sí. Ah. ¿Quieres decirlo de vuelta? No, yo era porque no le escuché esa parte. Decilo por las dudas. Dale. O sea, como que dice que el etnocentrismo, o sea, es como que va a lo negativo, reemplaza, por así decirlo, o sea, empatizar por lo negativo. ¿Por qué? Porque yo quiero poner lo mío, lo que es propio mío, por encima de lo que cree el otro. Por ejemplo, en este caso que yo daba el ejemplo de los colores, a lo mejor le decía a Vi, bueno, a vos te gusta tu cultura tiene el amarillo, sí, bueno, pero el rojo tiene que ser así, es asá y a vos te puede interesar mejor porque tenemos esta particularidad. Entonces, como que yo voy a querer poner mis creencias, mis cosas, mi cultura por sobre encima de la cultura del otro. Eso nomás. Bien. Bueno, vamos a Boivin entonces. Boivin nos dice que la otredad no es un hecho empírico que está ahí, o sea, no es algo estático, digamos, es algo que va desarrollándose a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tenemos en el siglo XIX, donde hablamos de un otro diferente. En el siglo XIX tenemos el marco teórico que era el evolucionismo. ¿Qué era el evolucionismo? El evolucionismo veía la cultura como un resultado de la naturaleza que se sometía a un proceso de cambio, que se va diferenciando y complejizando y adquiere distintos grados. O sea, la cultura del salvajismo, de la barbarie y de la civilización. Y esta evolución se va transmitiendo mediante el aprendizaje. ¿Y cuál es el método que se tenía en el siglo XIX? O en el marco del evolucionismo, era el método comparativo, que identificaba los elementos para poder clasificar las culturas en diferentes grados de estadios. O sea, para poder clasificar en salvajismo, barbarie y civilización, se usaba el método comparativo. Luego tenemos en la década del 20 y del 30 lo otro diverso. Claro. Se identifican elementos. Claro, ahora cuando te hablamos de las crisis del evolucionismo, ahí vemos bien. Por ejemplo, aquí en la década del 20 y el 30, que hablamos del otro diverso, se entra en crisis este evolucionismo y se le empieza a criticar las técnicas y el método comparativo. Las técnicas, ¿por qué? Porque ellos no experimentaban lo extraño, o sea, no se introducían en lo extraño, no veían, no experimentaban ellos mismos lo que era extraño para ellos, sino que lo veían desde afuera. Entonces, ponían, o sea, fueron acusados por etnocéntricos, que querían poner su cultura por encima de la otra. Claro. Y aparte, no veían la cultura como un todo. Y aquí se empieza a introducir lo que es la observación participante, o sea, también empieza a introducirse dentro de la cultura del otro. En el otro diverso tenemos el marco teórico que era el funcionalismo, que veía a la cultura como que tenía partes que se interrelacionan cada una con su función. ¿Cuáles eran estas partes? Las conductas, las creencias y las nociones. El método que se usa en el funcionalismo era el relativismo cultural, que nos dice que no es posible comparar las culturas una con la otra, sino que cada una es única y específica en sus propios términos. O sea, que yo no puedo decir mi cultura comparada con tu cultura, porque cada cultura va a ser única en sí misma. Cada cultura va a ser de un modo en su propio término. Y que son todas equivalentes
pero diversas o variadas. O sea, que lo que yo encuentro en tu cultura, también lo puedo encontrar en mi cultura, pero de otra forma, ¿entienden? No es otra cosa, no es algo diferente, sino que es equivalente y variado, diverso. Bueno, Malinowski nos dice que la cultura es una realidad instrumental y que su función es satisfacer las necesidades. Y tiene tres necesidades fundamentales, que son la necesidad de la economía, que es subsistir, la necesidad de la ley y el orden, que es la cooperación, y la necesidad de la educación, que es transmitir tradiciones. Y hablamos de lo que es la reciprocidad, que es la obligación de dar, de recibir y devolver. Y esto permitía que se eviten guerras y disputas para poder mantener las normas y el orden. Bueno, entonces hemos hablado de la década del 20 y del 30, que era el otro diverso, y ahora vamos a la década del 50, que hablamos del otro desde la diversidad y la desigualdad. Aquí se critica al funcionalismo. ¿Por qué? Porque no ve las relaciones de dinámica que se dan dentro de las culturas y entre las culturas. El marco teórico que se estudia es el marxismo, que nos dice que hay una dominación entre las clases y que para poder ver cómo lograr una sociedad igualitaria. También hablamos del estructuralismo. Y Levi Strauss nos dice que generar modelos sobre la cultura, el pensamiento, que nos ayude a comprender los fundamentos básicos de la existencia humana. O sea, que tenemos que generar pensamientos y modelos que nos ayuden a entender por qué existe el humano, por qué existimos los humanos. Y las estructuras constantes y comunes a todas las culturas. O sea que tenemos que identificar cuáles son las estructuras que son iguales en todas las culturas. Y nos dice que hay que aceptar la diversidad cultural y respetar al ser diferente a nosotros. ¿Quieres decir algo más sobre esto, Yami? No, después de lo que te dice de que Levi Status plantea 3 niveles de quehacer antropológico, que el primero es aislar y describir los modelos que un pueblo usa para percibir y relacionar e interpretar sus experiencias. Yo me acuerdo que por eso lo tomaron en el examen. En el segundo nivel dice donde el antropólogo compara lo que es el contenido y cómo se organiza ese sistema cultural para analizarlo, interpretarlo y explicarlo, lo que es lo diverso, la diversidad que hay. O sea que construir un modelo teórico, o sea, para poder comprenderlo. Y un tercer nivel dice que el de la antropología estructural, en cual el antropólogo llega a lo que sería a través de la construcción de estos modelos, a lo que serían los axiomas básicos, a las estructuras y a lo que hay en común entre todas las culturas. Eso nada más. Bueno. ¿Y tienen alguna pregunta sobre Boivin et al? ¿O pasamos a Google? Vale, pasamos a Google. Bueno, Google nos habla de la etnografía. ¿Qué es la etnografía? Es el método característico de la antropología. La etnografía como enfoque va a ser una práctica de conocimiento que apunta a comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de los nativos. Y tiene 3 niveles de comprensión: reportar, explicar las causas y describir desde la perspectiva de sus agentes. Después nos habla de la descripción-interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a reconocer los marcos de interpretación dentro de los cuales los actores clasifican el comportamiento y le atribuyen un sentido. O sea, dentro de un marco determinado, las personas que están haciendo la etnografía
van a clasificar el comportamiento de los otros y le van a dar un sentido a ese comportamiento. A eso hablamos con descripción, interpretación. Describimos y después interpretamos. Después tenemos lo que es la descripción densa, que es interpretar y aprender cuáles son las estructuras conceptuales que dan inteligibilidad a las prácticas sociales. O sea, ¿cuáles son las estructuras que nos hacen comprensibles las prácticas de las otras culturas? ¿Cómo hacemos nosotros? La descripción de eso es cómo nosotros interpretamos y aprendemos qué conceptos nos hacen entendibles las prácticas de las otras culturas. Luego tenemos a lo que es la etnografía como método, que es un conjunto de actividades, porque se dice el trabajo de campo, un conjunto de actividades flexible y abierto. Son técnicas e instrumentos, como ser las encuestas, las técnicas no directivas y la residencia prolongada con los nativos. Y nos dice que no hay un método predeterminado, o sea que hay flexibilidad. Y el resultado se emplea como evidencia para la descripción-interpretación, que hablábamos hace ratito. Es un trayecto de desconocimiento y reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a pasar por un desconocimiento porque vamos a introducirnos en algo que no conocemos, en algo que es extraño para nosotros, y a medida que pasamos por ese trayecto, nos vamos a encontrar con un reconocimiento, porque mientras nos introducimos en eso, vamos a empezar a conocer y reconocer lo que antes era extraño para nosotros. El instrumento del método es el investigador. Quería agregar que, o sea, eso se lo llamaba trabajo de campo, porque se siempre preguntan qué es lo que era el trabajo de campo. Sí. De método, de investigación, ese conjunto de actividades que se hacían para investigar, se lo denominaba como trabajo de campo. Claro, exactamente. ¿Y cuál es el instrumento del método? Va a ser el investigador. Porque el investigador va a ser el que va a hacer el trabajo de campo y el que va a aplicar todos los métodos y los instrumentos y las técnicas. Y los atributos del investigador van a tener una influencia en el trabajo de campo. Depende de cómo ven las cosas el investigador, que cómo va a ser su interpretación de lo que está haciendo. Y luego tenemos a la etnografía como texto, que son descripciones textuales que resultan del trabajo de campo. O sea, nosotros vamos a aplicar la etnografía de las tres formas. No es que vamos a elegir uno de los tres que les acabo de mencionar, sino que primero lo vamos a hacer como enfoque, luego lo vamos a hacer como método y finalmente el resultado lo vamos a poner como texto, a la etnografía como texto. Entonces, ¿qué es lo que busca la etnografía? Busca hacer posible la sustitución de determinados conceptos por otros más adecuados, abarcativos y universales. O sea, hacer posible la comprensión de las culturas que estamos investigando. Después tenemos lo que es la historia del trabajo de campo, que se divide en periodos. En 2 periodos. ¿No? Creo que en 2 periodos, sí, en 2 periodos. Bueno. Que tenemos el primer periodo, en donde hay una división entre el recolector de datos y el analista experto. Y los datos que se obtienen eran datos de segunda mano. Las culturas cambian debido al contacto entre pueblos. O sea, cuando hay contacto, esto se llama difusionismo. Cuando hay contacto entre pueblos, se van adquiriendo las prácticas de esos otros pueblos y ahí empiezan a cambiar las culturas. Empieza a haber contacto con los otros pueblos diferentes, con culturas diferentes, entonces nos empezamos a
quizás copiar o aprender de las formas de esas otras culturas y van cambiando nuestras culturas. Después tenemos lo que es el segundo periodo del trabajo de campo. Perdón, en el principio decía que Morgan y Taylor, que eran dos antropólogos, no hacían trabajo de campo, porque dice que ambos necesitaban como mucha cantidad de información y se ocupaban en estudiar lo que eran los artefactos que exponían en el museo, las vitrinas, y presentaban artículos de distintos pueblos. ¿Para Claro. qué? Para que abriera más lo que es la información, porque necesitaban más cantidad. Y decía que estos agrupamientos procedían del material traído por lo que eran los viajeros, los que traían los materiales, y de los cuestionarios sobre los modos de vida de estas personas, de los viajeros, se les denominaba de los salvajes, que administraban lo que eran esas instrucciones particulares, imperiales o federales, o sea, los comerciantes, los misioneros y todos los que venían y traían los instrumentos Claro. Claro, para por eso hablamos de datos de segunda mano, porque estos viajeros eran los recolectores de datos y los que hacían las etnografías eran los analistas expertos. O sea, ¿qué hacían? Una persona iba a recolectar datos y esos datos se los pasaba a otra persona, que esa persona iba a hacer el análisis de esos datos. O sea, no es que obtenían los datos de primera mano, sino de segunda mano, porque alguien más los buscaba y ellos después hacían el análisis de esos datos. Por eso hablamos de mano. Eran como más vagos, se quedaban en su lugar y esperaban que le trajeran no querían sumergirse en la cultura con los salvajes, se quedaban en su casa y esperaban que otros hagan el trabajo y ellos después analizaban el trabajo de los otros. Bueno, después tenemos el segundo periodo, que nos habla de ya una estadía prolongada dentro de la cultura extraña y una interacción directa. Y el objetivo de este método etnográfico era proporcionar una visión contextualizada de los datos culturales en la vida social, como en la vida, de cómo era la vida que vivían los nativos. O sea, aquí ya hablamos de que empiezan a introducirse dentro de la cultura que están investigando y a tener una interacción con los nativos de esa cultura para poder poner en contexto esos datos que obtenían, esos datos que analizaban, poder ponerlos dentro de un contexto viendo cómo vivían las personas de esa cultura. Y aquí hablamos de Boas y Malinowski. Y tenemos una diferencia entre lo que es la cultura real, que es lo que la gente hace, y lo que es la cultura ideal, que es lo que la gente dice que hace. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos hablaban, se comunicaban con los nativos y los nativos le decían, yo hago tal cosa, y después los observaban y veían si realmente hacían lo que decían o si había una diferencia entre lo que hacían y lo que no, y lo que decían. Y ahí hacemos la comparación de lo que es la cultura real y la cultura ideal. Y tenemos los residuos no explicados, que son aquellas cosas que no son clasificados por conceptos y explicaciones de la cultura propia del investigador. O sea que no son cosas que vemos de la otra cultura que no podemos explicarlos con los conocimientos que tenemos de nuestra cultura. Y cuando se da la antropología en la propia sociedad del etnógrafo, o sea, dentro de el etnógrafo da la antropología dentro de su propia cultura, dentro de su propia sociedad. Se reconoce al etnógrafo como un ser situado socioculturalmente con un saber específico. Y el antropólogo no es un ser que está libre de valores, no es un ser omnipresente, sino que tiene sus valores, no puede estar en todos lados. Y existe, tenemos la postura nativista, que es la cultura propia, y la postura externista, que es de la cultura externa. Y aquí empezamos a ver lo que son las diferentes formas de observar y participar dentro de las culturas. Tenemos lo que es la observación participante, que es una forma... Ajá.
antes de que pases a esa parte, Dale. habían dos preguntas con el examen, por ejemplo, que habla de en el segundo periodo de Boas, que su objetivo era producir el material etnográfico para demostrar cómo pensaba, cómo funcionaba y cómo hablaba y actuaba la gente con sus propias palabras. Factos también y registrando los textos en lo que es la lengua nativa. Y después se decía que, por ejemplo, se habla de lo que es la teoría funcionalista, que sostenía que estas sociedades estaban integradas en todas sus partes, o sea, no es que estaban separadas, sino que se iban integrando, cada parte se iba integrando, y que esas prácticas y esas creencias de esos miembros guardaban una función para conformar esa totalidad, y que el trabajo de campo fue el canal de esta transformación y expresión, por ejemplo, la etnografía y luego la exposición monográfica. Bueno, después habla de lo que era Malvinovsky y te dice que la primera obra de esa serie eran Los Argonautas del Pacífico Occidental, que era una pieza fundamental para lo que era el método etnográfico, que ahí es donde se utilizaba el kula o el intercambio de valores, que se pasaban, por ejemplo, que era el dar y recibir, por ejemplo, los brazaletes y los collares de caracoles. Ellos le daban a esa cultura y su cultura les daba el otro. O sea, era como que se pasaban de unos a otros sin motivo aparente, no es que era un motivo, no es que ellos venían y te decían, bueno, yo te doy este regalo, por ejemplo, yo le doy ese regalo a Vi, pero yo quiero esperar algo a cambio. Que no o sea, es como que ellos necesitaban el dar y recibir. Y se hizo evidente la diferencia entre describir y explicar. Ahí también es donde se introdujo lo que era el Malvinovsky, que dice que constataba que el etnógrafo debía tener propósitos científicos y conocer lo que era la etnografía moderna. Ahí es donde utilizó lo que eran las partes del organismo humano y que debían obtenerse mediante los 3 métodos. El primero era el el segundo, que era que para recoger los imponderables de la vida cotidiana y el comportamiento típico, que eran prácticas que podían ser, que se podían ir dando ahí. ¿Ah? Claro, sí. Que solamente, o sea, los imponderables de la vida cotidiana son aquellas prácticas que vos solo puedes conocer estando dentro de la vida cotidiana de esas personas. Claro, dice que debía estar cerca de la gente y observarla y registrar lo que eran las rutinas diarias de estos imponderables. Eran la sangre y la carne. Y después el último tenía lo que era el punto de vista del nativo, cómo pensaba y cómo sentía. Y era necesario aprender lo que era la lengua y elaborar el corpus inscriptionum, que era un documento de ese lugar nativo. No me sale. Nada más. Bien. ¿Sigo o quieres decir, hablar vos de la observación y los participantes? Bueno, ahí sigo y después pasamos a Wright y hablas vos sobre Wright si quieres. Bueno, la observación participante es observar de forma sistémica y controladamente todo lo que sucede en el entorno del investigador. Y es participar y desempeñarse como lo hacen los nativos. Esa es la observación participante. Después tenemos el participante observador, que se desempeña en roles y explicita cuál es el objetivo de la investigación. Tenemos el observador participante, que es un observador externo, que participa solo de forma ocasional cuando no puede eludir la participación, cuando es algo ultra necesario, digamos. Tenemos el participante pleno, que no dice, o sea, oculta el rol de antropólogo y desempeña los roles sociales. Se sumerge de forma plena dentro de la cultura. Y tenemos el observador puro, que únicamente observa y se niega a adoptar cualquier otro rol. Y bueno, antes de pasar a Wright, ¿tienen alguna pregunta sobre Uber?
si tienen alguna pregunta sobre Uber, así, si no, pasamos a Wright directamente. Bueno. Hola, ¿me Sí, escuchan? Buenas sí. tardes. Buenas Eh, tardes. la duda que yo tenía era la tensión entre observar y participar. O sea, lo que yo entiendo es que si vos participás plenamente, o sea, sos un observador puro, no podés participar. Y si sos un participante pleno, no podés observar. ¿Y sería esa la tensión que hay entre observar y participar o...? A ver, no es, lo de observador puro, sí, no vas a participar porque te niegas a participar. No es que no puedes, sino que te niegas a participar. Y el participante pleno no es que no pueda observar, sí puede observar, pero no va a demostrar que es un antropólogo, sino, o sea, va a ocultar su rol de antropólogo. Es como que no va a decir cuál es cuál es el objetivo que tiene estando ahí, sino que directamente va a entrar a esa sociedad y se va a poner a desempeñar los roles sociales de la sociedad. Es como, por ejemplo, como por decir el infiltrado, o sea, él sí infiltra en esa cultura, porque hay culturas que son por ahí medias conservadoras y que si saben de que se mete un extraño, lo pueden llegar a matar. Entonces él tiene que estar adentro para poder, pero un segundo, sacar información de esa cultura. Y el observador puro se niega a adoptar otro rol que no es el propio. Él ya se pone como investigador y yo no voy a adoptar lo mismo tuyo ni las de las mismas culturas. Yo tengo mi cultura, vos la tuya, pero yo voy a observar directamente. Exactamente. Lo único que hago es pararme aquí y observar lo que vos haces, pero no pienso hacer lo que vos estás haciendo. Así sería el observador puro. Claro, pero lo que yo me refiero es que hay una tensión, o sea, no se puede todo observar y tampoco se puede siempre participar, digamos, tiene que haber un equilibrio, digamos, ¿o no? Sí. No, el observador puro sí puede no participar. No, pero yo me hago referencia a la pregunta que está más abajo. ¿Cuál es la tensión entre participar y observar? ¿Sería esa la tensión o no? Entre participar y observar la tensión. Sí, Claro, sí, o sea, que el participante, si participa, es como que se sumerge y capaz que se le va un poco de eso de la observación porque ya está sumergido dentro de lo que es la cultura. Y el observador como que pierde, el que es observador solo, es como que pierde un poco los detalles que puede obtener de la participación, ¿entiendes? sí, muchas gracias, perdón. No, para eso estamos. Yo Bueno, tengo una pregunta. sí. Acá cuando dice los 3 métodos de Malinowski, al final dice que se diferencia de Boas, o sea, que Boas pensaba lo contrario o ¿cómo sería? Yami. Sí. A ver. Para que por dónde, en qué parte lo había leído. No sé si se... ¿Me repites la pregunta, Rocío? Malinowski dice que bueno, él daba 3 métodos. Y abajo de los 3 métodos dice, a diferencia de Boas, pero ese texto no entiendo si Boas hacía lo contrario de Malinowski o qué era lo que hacía Boas. Porque dice a diferencia de vos. Claro. Y después el siguiente texto dice básicamente lo que decía Malinowski antes. Claro. No es que hacían lo contrario, sino que eran cosas diferentes, pero no quiere decir que sea lo contrario en sí. Pero vos lo que quieres saber es qué es lo que hacía Boas. Claro, o directamente no lo dice lo que hacía Boas. No lo dice. Ah, bien. No menciona a Boas, digamos. Claro. Pero el más importante es Malinowski. Así que dale más bola a Malinowski y Boas está ahí por estar. Bueno, gracias.
De nada. Bueno, pasamos a Wright entonces. Que Wright nos habla de lo que son los viejos y los nuevos significados de la cultura. Bueno, yo te doy las características de los viejos y nuevos significados y vos si quieres explayar un poco más, Yami. ¿Te parece? Dale. Sí, sí. Bueno. Los viejos significados de la cultura nos dicen que era una entidad definida de pequeña escala, que tenía características definidas, que era inamovible y en equilibrio balanceado, y un sistema subyacente de significados compartidos de individuos homogéneos e idénticos. Y los nuevos significados nos dicen que la cultura es un proceso activo de construcción de significado y de disputa sobre la definición, incluyendo la de sí misma. Las personas cuentan con recursos desiguales para hacer que su definición de una situación resista, sea escuchado y genere resultados específicos. Los espacios no están restringidos, o sea, las personas apelan a conexiones locales, nacionales y globales. Y las ideas no constituyen un todo cerrado o coherente. Y nos dice que la cultura presenta una forma hegemónica que se muestra como consensual, sistemática y coherente. Ahí, Yami, no sé si quieres ampliar un poco. Lo único que tengo es que habla sobre Taylor y Assad. Sí, No sé, dale. Que te dice que tomaba de la cultura como totalidad del estilo de vida de un grupo o de una sociedad. O sea, que lo tomaba como un todo, o sea, no había diferenciación en nada. Dice que marcó un punto para lo que eran los antropólogos sociales más modernos, que él decía que la cultura es ese todo complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos que el hombre ha adquirido como miembro de esa sociedad. En cambio, Boas rechazó lo que era el evolucionismo de Taylor, el evolucionismo social de Taylor, y puso lo que era puso como primero lo que era la particularidad de cada cultura, cómo cada cultura era particular en lo que hacía, como un resultado de las respuestas del grupo, o sea, de ese grupo, a lo que eran las condiciones medioambientales, a su desarrollo histórico, al tratar a la cultura como el producto de fuerzas históricas y sociales. O sea que cada cultura era única. En cambio, Taylor te metía todas las culturas en la misma bolsa. Y ahí es donde se habla de la racionalista victoriana del hombre. Dice que tenía un estilo de vida distinto, racional y legítimo que debía ser valorado. Y los antropólogos dice que diferían profundamente en sus teorías y compartían una idea del mundo como formado por pueblos y cada uno con un estilo de vida coherente o cultura. Dice que estos funcionalistas fueron criticados por haber tratado a la cultura en pequeña escala como una entidad definida y organizada. Después habla de lo que es Assad, que Assad criticó a los antropólogos británicos por buscar lo que era la cultura auténtica, o sea, una única de otra sociedad en la forma de un sistema integrado de significados esenciales que se autorreproducían sin importar el cambio económico y político, o sea, como que iban pasando, se iban reproduciendo, autorreproduciendo cada cultura, pero no importaban lo que eran los cambios económicos y políticos. Y ahí es donde argumenta lo que era la cultura auténtica, que eran ideologías dominantes históricamente específicas. Y te habla de cuáles eran las principales características de esta vieja idea de cultura, que eran la entidad definida de pequeña escala, las características definidas, o sea, los rasgos y los atributos que tenían, lo que era inamovible en equilibrio balanceado o autorreproducido, un sistema subyacente de significados compartidos, que era la cultura auténtica, y los individuos homogéneos e idénticos. Eso fue una pregunta, me acuerdo, de que estuvo en el parcial. Y creo que nada más, hasta ahí tengo, no sé si tenías más. Vi.
que habla después de la nueva cultura, o sea, los nuevos significados de cultura, pero no. No, ahí estoy en escuchar, quiero seguir porque los chicos están teniendo problemas con la asistencia de biológicas 2, así veo si les puedo solucionar eso y Dale, dale, dale. Lo único que no tengo en orden, después de cuál sigue. Wibiorka. Yo te voy diciendo cuál sigue. Wibiorka. Yo tengo una pregunta sobre White. Dice que había una pregunta en el parcial que decía sobre los procesos de disputa por el significado del mundo. ¿Eso en qué parte está? Porque yo lo busqué y no lo encontré. Ahí te digo. Claro, dice que había un proceso conflictivo en esta construcción del significado. Ahí es donde se da lo que era ese confrontamiento. Dice que se da en torno a lo que era el significado en términos y conceptos claves, y que dice que después ocurrió todo lo que eran los vínculos locales, nacionales y globales dentro de las relaciones de poder desigual. O sea que es como que se empezaba a disputar lo que eran las prácticas y las reglas que ellos tomaban, o las formas de ver que ellos tomaban de las culturas, y cómo evitaban que otras maneras de pensar respecto a estos conceptos sean escuchadas, o sea, como que no se respetaban, por así decirlo. Y después te dice dice que pueden identificarse 3 momentos y en estos procesos de disputa por la construcción de este significado. Dice que el primer momento corresponde a intentos desembosados por parte de agentes identificados por redefinir símbolos clave que dan una particular visión del mundo. O sea, de cómo la gente debería ser y comportarse, y de que debería verse como la realidad de una sociedad e historia. O sea, que ellos tenían, en pocas palabras, se hablaba de la ideología. Ese fue uno de los primeros procesos de disputa. ¿Por qué? Porque ahí los veía como una ideología. O sea, que todas las personas, toda la sociedad y toda la gente debían comportarse y debían ser todos iguales. Y que eso debía verse como real, como la gran realidad. Y el segundo momento es cuando esa visión del mundo se institucionaliza y trabaja mediante un poder que ya no requiere de estos agentes que te están diciendo cómo tenés que ser. Y dice que el conocimiento acerca de la salud mental, la sexualidad y la discriminación se tornó lo que era la base sobre el cual se construyeron estas instituciones. O sea, ya se empezó a ver como la salud mental, la sexualidad de las personas, la criminalidad, o sea, ya no se vio todo como una ideología, como que todos debían ser iguales. Y después tenemos un tercer momento que dice que es cuando un término clave que implica una nueva manera de pensar acerca de un aspecto de la vida entran en lo que serían otros dominios. O sea, que las nuevas maneras de pensar acerca de lo que es la vida empiezan a entrar, se empiezan a estar fuera de las actividades del Estado, o sea, se integran a lo que son fuera de la actividad del Estado y se torna de una manera de pensar difusa y prevaleciente en la vida cotidiana. ¿Qué pasó? Se encontró que es flexible, que es una ver flexible. Y se tornó en término clave, en primer lugar, cuando las personas reaccionaban a lo que era el virus del SIDA y el VIH, que era repasando el sistema inmune y las respuestas defensivas del cuerpo. Ahí es donde se da el término flexible y se veía de esa forma. Dice que en su forma más segura, una ideología aparece como hegemónica. Creo que esa fue otra pregunta del examen. Que es hegemónica, que se tornaba tan naturalizada y dada por hecho y verdadera, que lo que eran que las alternativas estaban fuera de los límites imaginables. O sea, era una idea ya naturalizada, esa ideología. Y estaba dado por hechos y porque era verdadera, era como empírica, por así decirlo, porque se basaba en hechos nada más. Y en eso se basaba lo que era la ideología.
Y te decía que en su dimensión hegemónica la cultura aparece como coherente, sistemática y consensuada. No sé que- si quedó claro en esa parte o... Sí, quedó claro. Gracias. Bueno, Creo nada más. has hablado sobre lo que es el racismo científico, institucional, cultural, simbólico, el prejuicio, la segregación, la discriminación, todo eso. De otra edad. No, de Wibiorka. ¿O de qué estabas hablando? Ay, que justo me preguntan del PDF que estábamos recién de Wright, de Susan. Bien, bien, perdón. Bueno, ¿seguimos con Wibiorka entonces? ¿O tienen alguna otra pregunta, chicos? Si tienen alguna otra pregunta, no hay problema. Si no, seguimos. Bueno, seguimos entonces. Bueno, Wibiorka nos habla de lo que es el racismo. Nos dice que se remite a categorías que naturalizan a otros grupos humanos para poder agredirlos mejor, o mantenerlos a distancia o minimizarlos. Nos dice que tenemos al racismo como fenómeno ideológico, que es una lógica de jerarquización y de diferenciación. El racismo científico nos propone demostrar la existencia de razas cuyas características biológicas o físicas corresponderían a capacidades psicológicas e intelectuales. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de cómo son biológicamente o físicamente, van a tener ciertas capacidades psicológicas o intelectuales. O sea, si vos sos de un color o de otro color, vas a tener capacidades diferentes, vas a tener un intelecto diferente, o si estás, depende de tu biología humana o de tu físico, vas a tener cierta capacidad psicológica o intelectual diferente a la de otra persona. Eso es el racismo científico. Después tenemos lo que es el racismo institucional, que nos dice que constituye una propiedad estructural de la sociedad, que asegura la reproducción de la dominación de los blancos sin que nadie necesite teorizar dichos mecanismos. O sea, nos dice que el racismo puede funcionar sin que intervengan prejuicios u opiniones racistas. Tenemos el racismo cultural, que nos dice que insiste en la amenaza de las diferencias de ciertos grupos, que las diferencias de ciertos grupos impondrían a la identidad del grupo dominante. O sea que los grupos diferentes al grupo dominante son una amenaza para el grupo dominante. Y se hace legítimo por la idea de la irreductibilidad y la incompatibilidad de ciertas características culturales nacionales. Luego tenemos lo que es el racismo simbólico, que son formas menos ostensibles o flagrantes, que quiere decir esto, que están menos, que no son tan vistas del racismo, y variantes contemporáneas del prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio es una representación del otro que valoriza al grupo de pertenencia, que va a ser el endogrupo, en vez de al grupo distinto, que va a ser el exogrupo, que va a ampliar las diferencias y va a dar estereotipos o justificar actitudes discriminatorias. Tenemos la segregación, que es un proceso y resultados que sufren los grupos, que los pone a distancia y los localiza en espacios propios que les son reservados. Como por ejemplo cuando hablamos de cuando se diferenciaban los baños para blancos y los baños para gente de color. Eso es una segregación. Yami, no sé si quieres agregar algo. No, tengo lo mismo. Sí, no. Bueno,
Yo tengo una pregunta. En el parcial había una pregunta que decía, ¿cuál de las siguientes opciones nos remite a la noción del racismo? Y en la primera, sería en la hoja 22, dice que como que el racismo trataba de no naturalizar a los grupos, o si los quería naturalizar a los grupos para agredirlos mejor, mantener distancia o minimizarlos. Claro, sí los quería naturalizar. Ah, Yo he puesto en esa de cuál no es. ¿No te acuerdas cuáles eran las opciones? sí, hay una opción que era de los endogrupos, distinción de endogrupos y exogrupos. La otra, bueno, conjunto de ideas que quería naturalizar a los grupos para poder agredirlo mejor. Después dice, vinculaban comportamientos y capacidades individuales con los atributos naturales. Y después dice que conceptualización sobre la diversidad cultural que implica juicios de valor por comparación con la propia cultura. No, la última no es. O sea, la última no es una característica del racismo. Claro, para mí es esa que dice de que naturalizan a otros grupos humanos para poder agredirlos mejor y como que mantenerlos a distancia o minimizarlos. Pero ¿cuál no es una característica? Claro, Ah, ¿cuál no es una característica? Es la última. Ah, bien. Es la última. Porque ahí... La que habló sobre conceptualización sobre la diversidad. Sí. ¿no? Porque eso es el etnocentrismo, no es el racismo. Ah, bien. ¿Y el endogrupo y el exogrupo no está en WeWork, o sí está? Sí, o sea, el endogrupo es el grupo al que pertenecemos y el exogrupo es el grupo distinto. ¿Entiendes? Cuando hablamos de prejuicio, ahí estamos valorando al endogrupo y mostrando las actitudes discriminatorias hacia el exogrupo. O sea, vamos a valorar al endogrupo, vamos a valorar al grupo al que pertenecemos y vamos a discriminar al exogrupo, al grupo al que no pertenecemos, al grupo distinto a nosotros. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno. ¿Quieres continuar con Storch, Shami? dale, ahí voy yendo que lo encuentro. Acá está. El que habla de el sexo para el género. No sé si es ese. Texto. Dice, bueno, que se argumenta que hay una homología, que es la etnicidad, la raza y género y sexo. Que esa, recuerdo de que fue pregunta de examen. Dice que se analiza lo que es el contenido histórico de lo que es las categorías de la etnicidad, la raza, el género y el sexo. Que se postula que las diferencias sociales han sido naturalizadas, por ejemplo. O sea, en la sociedad nosotros vemos ahora, por ejemplo, en la época de antes no era bien vista la persona que era bisexual, de la persona que era trans. Entonces, como que esas diferencias sociales fueron se fueron naturalizando, o sea, las fuimos tomando como natural, con fines de la dominación política y económica, y que en la sociedad burguesa hay una relación estrecha en lo que es entre lo que es el racismo y el sexismo. Dice que adopta lo que es una perspectiva de clase al intentar ubicar doctrinas raciales y significados simbólicos.
Dice que el conocimiento no es un proceso lineal ni acumulativo, sino que es accidentado. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos topando con momentos que nos van dando lo que es un conocimiento. Dice que porque en la naturalización de desigualdades y discriminaciones sociales se da lo que es la intersección entre ese trinomio tan hablado como que es la clase, raza y género. Dice que nos sugiere el nuevo título avanzado algunas nuevas ideas para el tratamiento crítico del dualismo moderno. Entonces, dice que tiene un objetivo, que es examinar cómo es la sociedad de clases que tienen a legitimizarse, o sea, a justificar lo que es la verdad, y a consolidarse las desigualdades sociales. Y las hace como, las conceptualiza como si estuvieran basadas en diferencias naturales. Después dice que lo que estructura lo que es las desigualdades de género y raciales en la sociedad de clase. Dice que el fenómeno crucial a este proceso de lo que es la desigualdad al respecto es la tendencia a naturalizar ideológicamente estas desigualdades. Dice que el interrogante central que se plantea es porque en particular hay diferencias sexuales y raciales. Y ahí es donde se destacan como las marcas principales de desigualdad social y cómo se interrelacionan en la configuración de la opresión de lo que son las mujeres de modo general y de las diferencias específicas entre ellas, o sea, entre las mujeres en la sociedad de clase. Y después habla de lo que es naturalizar la naturalización ideológica, que es una utilización de rasgos naturales para naturalizar las desigualdades. Por ejemplo, como decíamos ahora, hace un rato, que era naturalizar. ¿Por qué? Es para hacer natural las desigualdades que hay. Y dice que esa naturalización ideológica de esa condición social desempeña un papel central en la reproducción de esta sociedad de clases y explica el significado especial que se atribuyen a las diferencias sexuales. Ahora hablemos de lo que es sexo y género. Tenemos lo que es género, que como categoría de análisis se introdujo en los estudios feministas en la década de los 80. Y ahí es lo que se lo denomina como roles sexuales que van variando de forma significativa dependiendo de cada cultura. Y que estos no se podían reducir simplemente al hecho inevitable, natural y universal de lo que son las diferencias de género. Dice que el género pretende poner en cuestión lo que es esencial y universal de que la biología es distinto, o sea, que no es lo mismo lo que es biologista de lo que es social, pensado por uno. Y ahí se dan lo que son las construcciones culturales y se da la diferencia. Dice que es necesario distinguir el género como una creación simbólica, como lo que nosotros queremos, ¿entendés? Como que nosotros damos lo que es un símbolo, una creación simbólica. Y el sexo se refiere al hecho biológico, a cómo nosotros nacemos. Por ejemplo, yo nazco mujer o una persona nace mujer, pero se percibe hombre. Entonces, bueno, es como que queda diferenciado. Y dice que es un hecho biológico de ser hembra o macho. Y la sexualidad concierne a las preferencias y a la conducta sexual. Y después te dice que teorizar las relaciones de género como una construcción social, dice que al menos hay dos tipos de problemas. Se dan dos problemas a lo que es a construir todo esto, las relaciones de género. Lo que es la teoría, ¿por qué? Porque la teoría del género pone en entredicho lo que son los esencialismos biológicos, o sea que problematiza y replantea para el análisis de modo como el hecho natural de lo que son las diferencias sexuales biológicas que está vinculado con estas construcciones de género. Y no tengo nada más, no sé si tenías algo más, Viv. Después tengo los de los términos de etnicidad y el grupo étnico.
que etnicidad hace referencia a la cultura en común y el grupo étnico son los que comparten un territorio en común y un lenguaje y costumbres. Y la etnicidad que es vista como la condición de pertenecer a un grupo étnico específico, de pertenecer a un grupo, y definición de esta es más bien circular. Después habla de lo que es, yo me acuerdo de las preguntas del examen, el sexo para el género, lo que la raza es para la etnicidad. Dice que la raza, al igual que algunas características étnicas, es una construcción simbólica que se utiliza en ciertas circunstancias sociopolíticas como un criterio de definición, o sea, para definir lo que es el otro grupo y delimitarlo a los grupos humanos. O sea, las razas no existen como un fenómeno natural, como decir, bueno, nací así, yo sé así, sino que la misma sociedad da lo que es ese concepto de raza, porque los empieza como a agrupar, por así decirlo. Bueno, vos sos esto, por ejemplo, de los que vienen de África. Entonces, como que los empieza a separar de los argentinos, ponele. Entonces, eso es una construcción simbólica. Si el sexo es para el género, lo que la raza es para la etnicidad, dice que están lo que son las diferencias biológicas del sexo, aparentemente proporcionan tal vez, no de modo universal, pero con frecuencia lo que es el material empírico, lo que es en un hecho, basado en un hecho real, a partir del cual se construyen las relaciones de género históricas y concretas. Y creo que nada más. Yo tengo una pregunta. En el parcial decía que ¿qué perspectiva adopta en su trabajo? Y yo le había preguntado a la profe y la profe me dijo que yo creía que era la perspectiva de género. Y le pregunté a la profe y me dijo que no, que era la clase historicista. Pero no leí en ningún lado donde diga clase historicista o algo parecido. ¿Cómo decía la pregunta? ¿Qué perspectiva adopta Stolze en su trabajo? Bien. Ahí te digo. La perspectiva de clase, que se impone una forma de pensar lo social, la culpa es tuya, individualista, que implica una desigualdad naturalizada de las categorías. O sea, que él nos decía que hay que atender a cada contexto en los que se van definiendo los grupos, ¿entiendes? Él toma la perspectiva de clase para explicar todas las diferencias de las desigualdades que había en la sexualidad, en la raza, en la etnia, en el sexo, en el género. A partir de la perspectiva de clase, que son términos socioeconómicos, él va mostrando toda esta desigualdad que hay entre las diferentes categorías. Claro, ese está en el párrafo de la página 26, donde dice prefacio. Claro. Bien, gracias. Sí, ahí lo encontré. Después seguimos con Menéndez. Hoy has terminado, Yami, de decir todos. Sí, ya terminé con lo que vimos recién, no tengo más nada, no sé si vos querías agregar algo de eso, pero hasta ahí llegué yo. ¿Has hablado de Menéndez, de Esteban? Bueno. Menéndez nos dice lo que son los factores culturales, que son son tres. Son los síndromes culturalmente limitados, que es un patrón de síntomas y signos al que un grupo social le atribuye una determinada explicación por una cultura específica. Son los saberes tradicionales y los saberes de la población indígena y rural.
No, las razas son los atributos biológicos y culturales naturalizados de ciertas culturas. Pero no se lo divide con una raza negra, o sea, que tienen distintas características, los que tienen, digamos, piel negra con los que nosotros lo tenemos. Te pongo un ejemplo, tienen presión más alta, los que tienen en África tienen una presión mucho más elevada que la que tenemos nosotros. Te pongo un ejemplo. Entonces, por eso no se le divide. Pero no entiendo cuál es tu pregunta. La pregunta es si es algo biológico como el sexo. A eso me refiero. Lo de sexo es Razas para son la... atributos biológicos. O sea que hay una homología entre sexo y género, y raza y etnia. O sea, etnia sería, junto con género, son construcciones sociales, y la raza, junto con el sexo, serían construcciones biológicas. Claro, exactamente. Así es. Simplemente. Listo, gracias. Muy bien. Buena comparación. Bueno, cuando hablamos de estos factores, culturales, no se incluyen los factores políticos y sociales y predomina el análisis micro. Y se idealizan los rituales curativos y lo cultural no puede quedar limitado a estos factores, digamos. Lo cultural se constituye a partir de determinadas especificidades y no con otras. Queda limitado a lo mágico y a lo religioso. Nos dice que todo sujeto se caracteriza por individualizar una cultura. Y nos dice que la identidad de la subjetibilidad es cambiante y que los factores culturales no son considerados por los aparatos médicos sanitarios y que se consideran técnicas secundarias. Y hay un proceso progresivo de exclusión de palabras técnicas con el paciente y le pone más énfasis a lo psicológico y a lo emocional que en lo cultural. Esto es lo que nos dice Menéndez. No sé si vos quieres agregar algo de eso, Yami. No, yo tengo casi lo mismo. Eso porque lo leí de la compu, así que. Bueno, ¿quieres hablar de Esteban? Sí, puedo imprimir yo todo y en vez de imprimirme el de Menéndez, me imprimieron dos veces el anterior que hablaba del narcisismo, del científico, o sea. Bueno, ¿quieres seguir con Menéndez? ¿Va con Esteban? Dale. Bueno, lo que era en cuanto a Esteban, te habla de la maternidad como cultura y las cuestiones sobre lo que era la lactancia materna y el cuidado infantil. Y te dice que en lo que es el etnocentrismo disciplina y al lugar que la ciencia y la medicina científica ocupan dentro de la cultura occidental, dice que es tomado como un sistema de representaciones y prácticas y de conformación de un determinado orden social. Y dice que se fue analizando desde una perspectiva etnocéntrica y sesgada y que ha sido su doble dimensión biológica y social. Entonces dice que la ideología occidental hegemónica en relación con lo que era la maternidad argumentó que se inscribe en un determinado sistema de género. Y que dice que forma parte de lo que eran las relaciones actuales contra lo que eran los avances de las mujeres, porque las mujeres empezaron como a tomar un otro papel, como que empezaron a avanzar desde lo que eran las épocas antiguas, y de lo que eran las características para posteriormente analizar los dos temas que adquieren la relevancia en la época actual: la importancia dada al cuidado materno de las criaturas y la promoción de la lactancia materna. Entonces está lo que es el feminismo y el sistema de género y reacción contra las mujeres. Dice que como sistema de género, que deben ser analizados como un sistema de poder y estructuras complejas en las que distintas subestructuras materiales y simbólicas y espacios sociales están interrelacionadas de forma dinámica. Entonces dice que dentro de lo que es el sistema de género, dice que son la estructuración de las diferencias de poder,
lo que era la división del trabajo productivo y reproductivo y las configuraciones de las emociones. Dice que este sistema de género implicaba dejar de hablar de mujeres y de hombres como un colectivo, o sea, como un colectivo como separado, a cada uno de los cuales se les atribuían características y cualidades específicas. El hombre tiene tal cualidad, la mujer tiene tal, o sea, como que se los empezaba a ver, se los veía diferente. Dice que para hablar de contextos históricos y sociales concretos en los que estos sistemas surgen, se reproducen y cambian. En el caso de la maternidad, dice que muchos de los argumentos y prácticas se basaban en una defensa etnocentrista, o sea, como que ponían un concepto por otro. Y lo hacía universal, porque dice que se iba universalizando de los derechos y del bienestar de las criaturas, que dejaban al margen e incluso ocultaban las condiciones de vida concretas y las diferentes de las mujeres y los grupos domésticos en los que crecían las criaturas, y plantean objetivos que entran en contradicción con la defensa de una mayor capacidad de decisión y libertad para las mujeres, y en concreto las madres, que por lo general eran las principales responsables del cuidado. O sea, las madres eran las mujeres las principales cuidadoras de los niños. Después se habla de y las características de lo que era la ideología de la maternidad. Ahí se habla de lo que es el evolucionismo, que era acerca de la subordinación de las mujeres, o sea, las tenían como subordinadas, como por debajo, y el papel como reproductoras, o sea, tomaban a las mujeres como que las mujeres eran las encargadas de la reproducción, nada más que eso. Y lo que eran las relaciones entre los sexos, la familia y el matrimonio, y lo que era la sexualidad, que constituyeron un medio fundamental de este control. Dice que estas ideologías familiares y domésticas vuelven a tomar fuerza en el periodo entre las dos guerras mundiales. Entonces empezó a tomar lo que era, comienzan a tener un papel fundamental, generando estas diferentes teorías para subrayar lo que eran las necesidades de la relación madre-hijo y las consecuencias de la privación maternal. Entonces te dan las características principales de esta ideología, que se trata de una ideología de género, puesto que conceptualiza de una manera desigual y jerarquizada las funciones y los espacios de los hombres y las mujeres. ¿Qué pasa? Que ahí es donde se construye la ideología de género, que la mujer era encargada de hacer una cosa y el hombre era encargado de otra. El hombre era el encargado de salir a trabajar, de tener un buen salario, de tener un poco más de libertad, y la mujer era conservadora, se tenía que quedar en su casa, velar por el bienestar de los niños, de las criaturas, y nada más, o sea, dedicarse a su familia, a su marido y a sus cosas. Y ahí te dice que un elemento importante era la contradicción implícita entre los cuidados teóricos necesitados por las criaturas, sobre todo de las más pequeñas. Y ahí es donde se habla de la maternidad intensiva, que era la dedicación exclusiva y directa o indirecta por parte de las madres, y lo que era la incorporación de las madres al ámbito laboral y público. Y además se habla de una ideología culpabilizadora que negatizaba la actitud de esas madres, porque ya les veían como, vos dejás a tu hijo por salir a trabajar, entonces las culpabilizaban y las trataban de mala madre y de las desnaturalizadas, generando además dobles discursos, porque empezaban a haber una discusión entre que las trataban de que sí, que la madre podría salir a trabajar, y después que era una mala madre porque dejaba a su hijo. Con referencia a esto, la maternidad intensiva es una cultura étnica y es de clase, y se basa en una defensa etnocéntrica y universalizadora. ¿Por qué? Porque, como decía Yami, la centra la madre en ese rol y deja de lado las condiciones de vida de cada persona. Por eso es también culpabilizador. ¿Tienes algo más sobre eso o pasamos a Remolini? No tengo más nada sobre eso. No sé si vos tenéis algo, pero hasta ahí llegué. Bueno,
Gemorini nos habla de la cultura de los Mbia, o como sea que se pronuncie. Bueno, yo tengo muy poquito de Gemorini, así que te digo lo que tengo y después vos agregale lo que te parezca. Dale. Los expertos nos dicen que los expertos solo acceden a los aspectos normativos y de procedimiento inductivo. Y los MBA veían la enfermedad como el resultado del desequilibrio interno y externo, que era una condición interna susceptible, y los estudios epidemiológicos no se acercaban a la realidad de los indígenas. Entonces, los cuidadores tenían que apelar a la pluralidad de opciones, o sea, a varias opciones. Y bueno, ahí agregarle lo que vos quieras, Jane. Dale. De eso tengo una pregunta. No me acuerdo bien cómo era la pregunta del parcial, pero las respuestas, o sea, se refería a la relación entre los conocimientos y prácticas de origen indígena y no indígena. Ahí está. ¿Y en qué términos eran? Yo pregunté varias veces y me dicen que es combinada y complementaria. Pero yo acá lo veo que en la página 145 dice que en términos de confrontación, subordinación y exclusión. ¿Por qué sería combinada y complementaria si... Claro, yo también, a mí me pasó lo mismo y yo estaba entre dos y después, porque yo hice el primer parcial y como no promocioné, hice el recuperatorio y me volví a tocar la misma, o sea, el recuperatorio para poder promocionar y me tocó la misma pregunta, entonces ahí me generó una duda. Y la duda era esa, y entonces o sea, quedó como que es combinada y o complementaria. Porque dice que estas prácticas de origen indígena y no indígena en términos, porque era un término en ese momento, de confrontación y subordinación y exclusión. ¿Y qué pasa? Dice que sostenemos que si bien a nivel discursivo suele plantearse esa confrontación en los tres tipos de sistema, el biomédico y el MIBA, dice que como elementos que a reafirmar la identidad étnica y enfatizar las diferencias, y la inconmensuralidad de estos sistemas médicos, dice que esta observación etnográfica de estas prácticas fueron a una escala doméstica y ahí es donde pone en manifiesto lo que es la apelación exclusiva combinada y o complementaria de los conocimientos y las prácticas médicas de diverso origen cultural. ¿Por qué? Porque antes era visto por ese término de confrontación y subordinación y exclusión, pero después eso fue cambiando y ahí fue donde se empezó a poner manifiesto de que se tenía que tomar en cuenta lo que era lo que era la combinada y complementaria de esos conocimientos y prácticas médicas, porque antes era dedicado solamente a un tema de confrontación. Bueno, yo hago esto, vos haces lo otro. No, pero si tenemos que hacer esto, yo hablo en cuanto a técnicas médicas. Pero ¿qué pasa? Después esas técnicas se tuvieron que combinar y complementar para poder ayudar lo que es a este proceso. No sé si... bien, gracias. De nada. Claro, ahí como dice José, el pluralismo médico. Bueno, ¿y hasta entonces? Sí, yo tengo hasta ahí. Sí, yo también. ¿Tienen algo? Lo único que tengo, que también fue en el parcial, era que decía que para comprender el modo en que los MIBA explicaban el origen de las enfermedades como el resultado de un juego de factores internos y externos, que el interno era la condición del niño y el externo eran las acciones de los sujetos y las entidades con efecto negativo, y que van a tomar como ejemplo las enfermedades parasitarias.
Eso era nomás. Claro. Sí, a mí me ha tocado cuál era la conceptualización por parte de los enviados de la enfermedad y es resultado de un desequilibrio a nivel interno y o externo era la respuesta. Claro, y acá encontré lo del pluralismo médico, que Sí. hablaba recién José, que dice que, en resumen y considerando, dice que el proceso que va desde el diagnóstico hacia la recuperación de la salud, se registra la intervención de diversos agentes, por eso era combinada, y la apelación de diferentes explicaciones y recursos pertenecientes a diferentes sistemas médicos. Entonces define el escenario caracterizado por el pluralismo médico. Bien. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda en particular? ¿Podría agregar algo más? Sí, Claro. por supuesto. No, también hace referencia a que muchas veces, hablo en términos bien criollos, ¿no? Los médicos se enfocaban mucho en, por ejemplo, yo me acuerdo en lo que yo leí del texto, que decían, bueno, estas comunidades tienen los problemas de la enfermedad de los parásitos porque usaban calzado, no usaban calzado. Pero si vos te remontabas a años anteriores, no, todavía tuvieron que no usaban calzado y no tenían estas enfermedades. Entonces se llegó a la conclusión de que era una enfermedad de la destrucción del medio ambiente, digamos. Y no era una cuestión de estilo de vida. Es como culpabilizando a los mayas y nada que ver, o sea, hay una destrucción del medio ambiente, lo que está haciendo es que los mayas no pueden hacer sus actividades como tiene que ser, como a ellos les gustaría, y por lo tanto se empieza a reproducir esta enfermedad de las niñas, que en realidad tiene toda la comunidad, digamos, de los parásitos. Eso es lo que yo entendí. Nada más. También vi que o sea, en el parcial, creo que en las respuestas, hablaba mucho del marxismo. ¿Qué es el marxismo? El marxismo nos habla es el marco teórico de la década de 50, cuando hablamos del otro desde la diversidad y la desigualdad, que quiere decir que había una dominación entre las clases. El marxismo habla de eso, de que en la cultura hay clases dominantes, ¿entiendes? Cuando habla del marxismo, habla de la década del 50, que habían dos marcos teóricos, el marxismo y el estructuralismo. Y cuando por ahí he visto lo de la pregunta de las nuevas características de las ideas de cultura, esto, ahí te lo digo, esos son cuando hablamos de Wright, que nos dice que los nuevos significados de cultura es la cultura como proceso activo de construcción de significado, o sea que no es algo estático, como que las personas tienen recursos desiguales, entonces la situación de cada cultura va a tener resultados diferentes, que los espacios no están restringidos, o sea que las culturas pueden tener diferentes conexiones, tanto locales como nacionales y globales, que las ideas no se construyen como un todo cerrado, que son diferentes ideas, y que la cultura va a ser hegemónica, una forma hegemónica, consensual, sistemática y coherente. Esos son las nuevas ideas de los significados de la cultura. ¿Entienden? ¿Alguna otra pregunta? Dice, había una pregunta que tenías que completarla, había una oración que había que completarla, que decía, de acuerdo con el evolucionismo, el grado de diferencia cultural indica un nivel de acopio y de generación cultural, es decir, y después daban las opciones que decía A, cambio evolutivo, B, nivel de progreso cultural, C, nosotros cultural y D, momento constitutivo de la sociedad. Volví a repetirme qué decía al principio de la pregunta que no te he escuchado bien. Bueno, dice, de acuerdo con el evolucionismo, el grado de diferencia cultural indica un nivel de acopio y de generación cultural, es decir, cambio evolutivo,
nivel de progreso cultural, nosotros cultural o momento constitutivo de la sociedad. Cambio evolutivo, un nivel de acopio, cambio evolutivo, o sea que se va diferenciando, se va complejizando a medida que va evolucionando la cultura. Ujú.